Una campana. Un perro que saliva es probablemente una de las imágenes más icónicas de la ciencia, ¿verdad? Pero, ¿y si la verdadera historia detrás del famoso experimento de Pavlov fuera en realidad un giro del destino? ¿Un completo accidente que cambió nuestra forma de entender la mente? Pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arranca con una pregunta que, a primera vista, parece muy simple. ¿Por qué un perro empezaría a salivar al oír un sonido que no tiene absolutamente nada que ver con la comida? Pues bien, esta simple, casi inocente curiosidad fue la chispa que lo cambió todo. Antes de encontrar una explicación científica, el propio Pavlov le puso un nombre que suena casi místico, ¿no? Secreciones psíquicas, como si fuera algo que ocurría en la mente del perro, algo intangible. Y fue precisamente esa intriga la que se convirtió en el motor de una de las investigaciones más importantes de la historia de la psicología. Pero, a ver, ¿quién era este hombre tan obsesionado con la saliva de sus perros? Bueno, aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque el investigador detrás de este mito del condicionamiento no era para nada quien podríamos imaginar. Se llamaba Iván Petrovich Pavlov, y aquí está el dato clave. Ojo, no era psicólogo, era fisiológico. Su mundo no era la mente ni las emociones, sino el funcionamiento puro y duro del cuerpo, los órganos, la digestión, los músculos. Llegamos a 1904, un año en el que Pavlov alcanza la cima de su carrera, un reconocimiento mundial. ¿Y por qué es tan importante este año en concreto? Pues aquí viene la gran sorpresa. Ganó el Premio Nobel de Fisiología. Sí, pero no por sus famosos experimentos con las campanas. Se lo dieron por su trabajo sobre el sistema digestivo. O sea que toda su enorme fama como psicólogo fue, y esto es literal, un accidente científico. Y esto nos lleva directamente al corazón del asunto. ¿Cómo es posible que un estudio sobre estómagos y jugos gástricos acabe sentando las bases de una escuela de psicología completamente nueva? El objetivo principal de Pavlov, su trabajo de verdad, era entender el sistema digestivo. Estudiaba cómo y cuándo las glándulas de los perros producían saliva y otros fluidos en respuesta a la comida. Un trabajo puramente fisiológico, vamos. Pero claro, en medio de todo esto notó algo raro. Una anomalía que a otro científico menos curioso quizás se le habría pasado. Sus perros empezaban a salivar antes de tiempo. No cuando veían la comida, sino mucho antes, al oír los pasos del asistente que la traía, o simplemente al ver el plato vacío. Y esa pequeña observación, ese detalle, lo cambió absolutamente todo. Pavlov dejó a un lado su investigación principal sobre la digestión y dedicó las siguientes 3 décadas de su vida a entender ese fenómeno, al que finalmente bautizó como reflejo condicional. Así que pasó de hablar de secreciones psíquicas a hacer ciencia pura. Vamos a ver cómo descompuso este proceso y de paso creó un lenguaje totalmente nuevo para explicar cómo aprendemos a asociar unas cosas con otras. Para entenderlo, Pavlov creó una especie de mapa. A ver, pensemos, la comida es un estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque de forma natural, sin que nadie nos enseñe, provoca salivación. Esa salivación es la respuesta incondicionada. Ahora, metemos en la ecuación una campana. Al principio es un estímulo neutro, para el perro no significa nada. Pero si hacemos sonar la campana justo antes de darle la comida una y otra vez, la campana deja de ser neutra, se convierte en un estímulo condicionado, y la salivación que provoca ahora por sí sola es una respuesta condicionada. Este proceso lo explica todo de forma muy clara. En la fase de antes, la comida provoca la salivación, pero la campana no hace absolutamente nada. Durante el experimento se asocian los dos. Suena la campana y justo después llega la comida. Se repite esto varias veces. Y después, bueno, ahí ocurre la magia. La campana por sí sola ahora provoca la salivación. El cerebro del perro ha aprendido, ha creado una conexión nueva. Pero Pavlov no se detuvo ahí, ni mucho menos. Descubrió que este nuevo aprendizaje no era algo simple o permanente. No, tenía sus propias reglas, sus matices. Por ejemplo, se topó con la extinción. ¿Qué pasa si empiezas a hacer sonar la campana una y otra vez, pero la comida nunca aparece? Pues que, poco a poco, el perro deja de salivar. La asociación se va debilitando hasta que desaparece si no se refuerza de vez en cuando. También está el fenómeno de la generalización. Al principio, es posible que el perro salivara no solo con la campana original, sino también con un timbre o un sonido que se le pareciera. El cerebro, por así decirlo, generaliza la respuesta a estímulos que son similares. Y por último, la discriminación, que es lo contrario. Con el tiempo, el perro puede aprender a afinar el tiro. Si solo una campana con un tono muy específico va seguida de comida y otros sonidos no, aprenderá a responder únicamente a ese tono exacto. Es decir, aprende a discriminar.
Entonces, ¿por qué importa todo esto más de un siglo después? Pues porque el eco de aquella campana sigue resonando hoy en día en nuestra forma de entender el comportamiento. El trabajo de Pavlov fue la chispa que encendió una auténtica revolución en la psicología, el conductismo. La idea de que el comportamiento se puede estudiar de forma objetiva, como una serie de respuestas a estímulos del entorno, sin tener que meterse en la caja negra de la mente. Su influencia fue directa y masiva. Psicólogos como John B. Watson tomaron la idea del reflejo condicionado de Pavlov y la convirtieron en el pilar fundamental de su visión, aplicándola ya no solo a perros, sino también al comportamiento humano. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. El trabajo de Pavlov nos recuerda que quizás no somos tan racionales como nos gusta pensar. La pregunta final que queda en el aire es, ¿cuáles son las campanas que suenan en nuestra vida? ¿Qué olores, qué canciones, qué lugares nos provocan respuestas automáticas sin que ni siquiera nos demos cuenta? En definitiva, ¿qué asociaciones invisibles, forjadas casi por accidente, dirigen nuestro día a día?